Y hoy, hermanos, estamos hablando de los preceptos bíblicos sobre la familia. Efesios capítulo 6. Ojalá que pudiera yo decir todo lo que uno quisiera decirlo y con las palabras adecuadas. Pero estamos pensando en la familia. Efesios capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 4. Y vamos a pensar hoy en los padres y en los hijos. Casi que tenía más para decir a los papás como la responsabilidad, pero creo que es una buena oportunidad también para que podamos repasar algunos de los principios que la palabra de Dios plantea para los hijos. Efesios 6, 1 al 4 dice, hasta el 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hablando a los hijos, ahora hablando a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repitámoslo los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, el desafío de criar hijos que honren a Dios, que honren a sus padres. Bueno, este mandamiento es un mandamiento que tenemos que contrastarlo en primer lugar con la sociedad del tiempo de Pablo, en el primer siglo. Imperaba, por supuesto, la cultura, digamos, la ley romana, más que todo, la cultura griega, la ley romana, que establecía, habían dos cosas muy claras, ¿verdad?, que tenía el padre. La patria potestad. La patria potestad era un derecho que el Estado le daba, el imperio le daba al papá de ser el dueño, señor de su hijo, desde el día que nacía hasta el día en que moría. Nunca el niño alcanzaba la mayoría de edad, nunca llegaba a una edad donde pudiera decir, yo ya puedo tomar mis decisiones. Ni 18, ni 22, ni 40, sino toda la vida el hijo era propiedad del padre. Entonces, cuando la Biblia nos manda criarlos en disciplina y amonestación del Señor, está claramente tratando de contrarrestar una verdad que ya estaba, que prevalecía en aquel tiempo. El hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad y el padre podía hacer lo que quisiera con sus hijos. Cuando un hijo nacía, dice que el padre llegaba, se lo ponían a sus pies y cuando el padre lo veía, si él lo recogía, quería decir que lo aceptaba. Si él daba la espalda, quería decir, podían hacer con ese niño lo que quisieran. Podían regalarlo, podían dejar abandonado en la plaza, podían cualquier cosa, ¿no? Y el papá seguía siendo el dueño, si se quedaba con él seguía siendo el propietario de ese bebé. Bueno, más todavía con los niños que nacían con enfermedades, con algún defecto físico, con alguna capacidad especial, como se le llama hoy, en automático los hijos los mataban. Y si era niña, de una vez decía, mátenla, desháganla, abandónenla, tírenla, pero no quiero saber nada de ella. En ese contexto en el que nosotros nos encontramos. Existía la costumbre de abandonar a los hijos. Cuando un hijo nacía o cuando al padre se le antojaba, lo dejaban en la plaza central para que fuera, si alguien quería recogerlo. Algunas familias los criaban para prostituirlos y para venderlos como esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Biblia nos dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, está hablando en primer lugar de padres que son honrosos. Son padres que entienden cuál es su posición, que entienden que tienen que hacer un trabajo con sus hijos. Entonces, quiero que pensemos en lo que la Biblia nos dice esta mañana. ¿Cómo podemos ser mejores hijos? ¿Verdad? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y plantearnos acá. Un hijo
hijos que obedecen al Señor. Y el Señor manda aquí dos cosas. Hay un mandato directo: honrar. No pregunta si quieres, sino la palabra de Dios nos plantea el mandato: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí estamos otra vez amarrando el concepto de la relación con Dios. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus maridos, los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Los hijos honran a los padres y los padres crían a los hijos. Los esclavos y los amos se respetan porque aman a Dios. Entonces siempre el mandato comienza con el Señor. El mandato de obedecerlos es justo. Es justo, hermanos. ¿Por qué? Porque tus papás, pues estamos hablando de papás que no abandonan, papás que están con nuestros hijos, con sus hijos, que crían, que cuidan, que sostienen. Estamos hablando de esos padres, por supuesto. Ellos te cuidaron, te alimentaron, te hicieron que llegaras a esa edad donde te encuentras ahora, donde puedes depender de ti mismo, puedes trabajar, puedes hacer algunas de las cosas de la vida ya. Tiene un costo haber cuidado a nuestros hijos. Hermano Julio Samayoa decía que un hijo costaba más de, yo creo que él hablaba de como 75,000, si uno lo, $75,000 desde el que nacía hasta que llegaba a tener 18 años. Mi sobrina que vive en Nueva York está pensando en tener un hijo y me dice, tío, necesito, para poder tener un hijo y criarlo aquí en Nueva York, necesito tener $4,000 de ingresos más para poder yo asegurar que mi hijo va a tener lo que yo, el cuidado que necesita. Es costosísimo cuidar a un hijo, ¿verdad? No digamos, hablemos de lo económico, lo que representan estos hijos, hermanos, en todas las edades: dolores de cabeza, pérdida de sueño, nos dejamos de ponernos nosotros porque les damos a ellos, y una serie de dificultades. Entonces los hijos dicen, es justo que obedezcan a sus padres, pensando en eso. Pero la otra verdad que Pablo plantea aquí es el primer mandamiento con promesa de los 10 mandamientos. La ley dice que tiene más de 380 mandatos, pero lo esencial está en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20. Y es el primer mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, este mandamiento tiene inserto una promesa. Honrar a los padres es generar para nosotros y preparar en diferido para nosotros un camino que Dios va a recompensar. Te va a recompensar directamente. En primer lugar, te va a dar larga vida. En el Antiguo Testamento, como no tenían el concepto de la vida eterna como lo tenemos nosotros ahora, larga vida era, por eso larga vida era como la promesa mayor que una persona podía tener. Y verás a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que esta parte es una de las cuestiones que tienen que entender los hijos. No podemos nosotros emberrincharnos con nuestros padres. No podemos hacer lo inapropiado con nuestros padres. A veces los papás los enojamos a ustedes. Cuando les damos indicaciones, órdenes, les mandamos que hagan las cosas. Sí, uno en un momento está molesto, pero tienes que recordar, tienes que aprender a vivir bajo la autoridad de tus padres. Tu relación con tu papá es tan importante porque la familia pone en nosotros la semilla de función y disfunción. Quiero poner una imagen, hermanos, aquí, por favor. Hay algo que los papás tenemos que clarificar. Muy bien, Diego, que clarificar muy bien. El poder ejecutivo en la casa lo tienen los padres. Es decir, la autoridad está delegada en los padres.
Esa es la forma correcta, pero lo que ocurre, que está pasando hoy en la sociedad, hermanos, y también en muchos papás, es al revés. Los hijos están tomando las decisiones, pero tomando decisiones cuando son bebés, con sus comportamientos. Los papás están al servicio de los hijos, no como la palabra de Dios lo establece. Esta es, digamos, la catástrofe que está viviendo la sociedad actualmente. ¿Por qué? Porque los hijos deciden lo que quieren hacer. Un hijo no puede decidir, hermanos. Es la directriz, debe de venir del padre. Ahora sí, la otra. Y en el proyecto, digamos, la investigación que se ha hecho, estoy refiriéndome a este sistema familiar. Dale a la siguiente voz, porque ahí me quedo. La teoría sistémica, en donde se ha comprobado que la mejor manera de criar a los hijos es los padres tienen que estar de acuerdo y los papás tienen que tener la autoridad. Las directrices para los hijos van de los padres, no al revés, hermanos. El hijo no es el que decide lo que quiere hacer, ni lo que tiene que hacer, sino el padre, orientado por la palabra, por el amor de Dios, por la bondad, por el enriquecimiento, por la educación que ustedes están teniendo, le van a dar al hijo la dirección. Y entonces lo que vamos a tener es una familia fortalecida, porque los niños crecen fuertes porque tienen reglas claras. Ellos saben qué hacer en situaciones específicas porque pueden delimitar. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que el hogar puede en un momento dado sembrar la semilla de función y disfunción en los hijos. El hogar es el lugar donde vamos a ser más afectados para toda la vida. En lo positivo o en lo negativo. Y podemos, ya se sabe, ¿verdad?, que agrega disfunción y función, pero lo que esperamos es que haya más funcionalidad en nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de crear a los hijos, en primer lugar, la primera cosa que hay que enseñarle a nuestros hijos es quién manda en el hogar. Y para eso hay que trabajar mucho, hermanos. En primer lugar, usted tiene que aprender quién manda en el hogar. Porque algunos vienen de hogares donde el que mandaba era uno de los dos, no los dos. Y este es el punto. Por eso es que Pablo empieza hablando de la relación entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque si ustedes no están de acuerdo, dice, entonces ese proceso se traslada a los hijos. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es comprender bien nosotros y trabajar para que esto sea posible. Entonces, los hijos tienen que aprender a comportarse en los diferentes ambientes en los que nos movemos los padres, ¿verdad? Tienen que aprender a comportarse en el hogar, obviamente. ¿Cuáles son los límites? Hay que tener reglas claras para los hijos, decimos. Si usa los juguetes, levántelos. Tiene que levantarlos. Yo no voy a juntar los juguetes. Él los regó, los puede regar todos, pero después él tiene que levantarlos. Entonces tenemos que trabajar para eso. Si no queremos que use el celular, que eso es uno de los males que tenemos ahora, hermanos, que los papás, para mantener a los niños contentos, les dan el celular, y ahí es un problema que yo he visto en varios papás. Y entonces, en la casa, hermanos, cuando usted está en la casa, escoja un tiempo en el que va a comer. Ustedes, si es la cena, si es el almuerzo, cuál es el que les permite la situación. Ese sea el lugar en donde se reúnen. Padres, cómprenle una silla a su hijo, háganle una silla, compre una de esas de madera rústica, barnícela, arréglela y póngala para que él participe en las conversaciones y en la actividad de la mesa. En la mesa es donde se ventilan todas las cosas que pasaron durante el día. Se conversa, se habla, y también oímos a nuestros hijos cuando dicen: yo no estoy de acuerdo con eso, papá. Yo no voy a hacer eso, papá. O mamá, ¿verdad? Dices: qué vergüenza. Yo no haría eso nunca. Pero tienes que hacerlo. Bueno, ahí es donde se confronta. Enséñele cómo comportarse en casa. Cuando vienen a la iglesia, hermanos, la iglesia no es la casa.
esta es la casa de Dios. Aquí los hijos no pueden hacer lo que quieran. Enséñeles cómo comportarse. Enséñeles qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Pero para eso hay que trabajar. O sea, los niños, los papás somos los que tenemos esa capacidad y esa responsabilidad. Cuando usted sale al parque con sus hijos, ¿qué pueden hacer sus hijos? ¿Qué no pueden hacer? Bueno, trabaje para que ellos aprendan que cuando usted le dice, no, Carlitos, Juanita, se detengan. Que aprendan a reconocer su voz, que aprendan a escuchar. Pero eso hay que trabajarlo, hermanos. Crear a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y el otro ambiente en el que nuestros hijos se van a mantener es el colegio, la escuela. ¿Cómo se tienen que comportar en la escuela? Debe de tener claridad en eso. Bueno, entonces los hijos. Tenemos que trabajar, padres, para que nuestros hijos aprendan a honrarnos a nosotros. ¿Qué significa honrar? Pues honrar a Dios, ¿verdad? Tenemos que usar el modelo. Jesús dijo, ustedes me llaman Señor a mí, pero no hacen lo que yo les digo. La honra que ustedes me ofrecen son solo palabras. Está basada nada más en una serie de mandamientos, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la idea de que nuestros hijos nos honren tiene que ver con esa unidad que hay entre nosotros y ellos, en que queremos las mismas cosas, que anhelamos que ellos logren los mismos objetivos, que ellos comprendan que nosotros no les tenemos condiciones para amarles. Entonces, en esa parte, la respuesta a los hijos es en confianza hacia los padres. Y van a poder devolvernos algo de honra. La honra también es cuando hacen las decisiones para los que les hemos preparado. Pues ¿qué queremos nosotros, hermanos, después de triunfar nosotros y de tener a nuestros hijos? Yo estaba pensando en eso. Ver a mis hijos bien. No hay otra cosa que uno anhele, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos estén bien. Y voy a hacer todo lo posible para ayudarles y apoyarles. Bueno, nuestros hijos, hermanos, siguen siendo el tesoro más valioso. Y me llama la atención el Salmo 128, y termino porque quiero pasarme con los padres. Ahora, el Salmo 128 dice, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Una mujer feliz y sus hijos alrededor de la mesa. Pues ese es un gran reto para el hombre, que una mujer esté contenta al lado de uno, y por muchos años, ¿verdad? Sí, hermanos. Y es que ese es el reto más grande que tenemos. Por eso tienen que consagrarse al Señor como Jesús, dice el apóstol Pedro, porque no van a lograrlo si no aprenden a amar como Él, incondicionalmente. Bueno, ese es el reto. Pero el otro paso es que nuestros hijos crezcan, fíjese usted, como olivos alrededor de nuestra mesa, nuestra casa, ¿verdad? Las plantas de olivo. Hermanos, no es que los hijos tienen que estar injertados en nosotros, cortamos aquí, no le meten, ¿verdad?, a un hijo. Ellos crecen solos, hermanos. Y ellos comienzan su historia de vida de nuevo, construyendo y volviendo a sembrar otras plantas de olivo. Entonces los hijos van a honrarnos de esa manera, y deben honrar a sus papás, deben de procurar ustedes hacer las decisiones que honran a sus padres. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo es que uno? Bueno, provocar a ira a vuestros hijos, ¿verdad? Abandonarlos, hermanos. No hay dolor más grande en que nos hemos encontrado con jóvenes, con personas todavía adultas ya, que sus papás, el dolor de que sus papás los hayan abandonado. Ahora, hermanos, en la iglesia estamos trabajando para que ningún padre abandone a sus hijos, pero hay padres que hacen esas decisiones. Entonces sí, hay excepciones. Pero no es usted.
y gracias a Dios por eso. El compromiso de velar por el cuidado de esos niños. El Salmo 127 nos dice, bueno, aquí dice, creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que crearlos, hay que amamantarlos, hay que darle la mejor leche, hay que darle la mejor papilla, búsquele la mejor carne, enséñale a comer vegetales, manténgalo alejado de la pizza, de todas esas cosas y de la comida rápida. Todo ese trabajo hay que hacerlo, hermanos. Tiene que hacerlo el padre. Los papás deciden eso. ¿Por qué? Porque el hijo se va a ir por ese lado si ustedes le sueltan el lazo. Entonces, criarlos con la mejor atención que nuestros hijos les podamos dar. Lo mejor que les podamos dar nosotros a nuestros hijos, demos. Si la mejor educación llega a nosotros, a la escuela, démosle la educación de la escuela. Pero si usted tiene la capacidad para llevarlo a un colegio, llévelo a un colegio. Y si le da la opción de llevarlo al colegio plus, pues hágalo, hermano. Pero usted haga lo que puede hacer, ¿verdad? No haga lo que otros hacen solamente por hacerlo. Crearlos, la disciplina, el cuidado, crearlos, hermanos. Crear quiere decir amamantar, sostener, proveer, ayudarles, ¿verdad? A tener lo necesario. Luego, dice que tenemos que crearlos en disciplina. Sí, la disciplina, va, ustedes saben, levantarse a las... Bueno, ahora hay que levantarse a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana pasan los buses por nuestras casas recogiendo a los niños por el tema del tráfico. Disciplina, pero hay que la disciplina de estudio, la disciplina de la lectura, la disciplina del deporte, la disciplina de tantas cosas. Y luego, amonestación del Señor. La amonestación del Señor se basa en que usted tiene un programa de enseñanza para sus hijos. ¿Qué está enseñando a sus hijos? Y estamos viendo el cuadro de Camboya. Para que sepa Daña y hermano Carlos, ¿verdad? Ya estamos tocando a más de 500 personas en Camboya. Estamos, digamos, entre los campos que se tienen ya tocados, que se evangelizan niños, adolescentes y adultos, más o menos unas 500 personas. Pero tenemos dos iglesias que nosotros consideraríamos organizadas, que es Kampot y Campuchinán. Y entonces la iglesia de Kampot es la que está construyendo su templo. Terminó de construir su templo ya y lo van a inaugurar el otro domingo. Por cierto, hermanos, si quieren, ellos van a pasar la presentación en Facebook para que puedan ver y ver a la iglesia conectada ahí en todo. Pero, hermanos, para nosotros esto es como empezamos hace 20 años. Crear esas iglesias ha hecho que usted ore, que usted ofrende mensualmente, que usted... Ahí están sus ofrendas, ahí está usted metido en ese trabajo. Porque crear es todo un proceso. Pero está luego la amonestación, y lo que quería yo decir es, fíjese que es interesante que la evangelización para los budistas no comienza con Jesús, sino comienza con la creación de Dios. Y tienen un estudio que los lleva a través de la creación, el origen de la vida, el origen de las razas, y van llevándolos, y durante un año están estudiando hasta llegar a la cruz, al sacrificio de Jesucristo. Y si una persona se ha mantenido estudiando durante los 9 meses que tiene el programa, llegan al momento cuando aceptan a Jesús. Un programa, hermanos. Hay que tener un programa de enseñanza. Hay que tener Biblia, una Biblia de niños para educarlos en la amonestación del Señor. ¿Por qué? Bueno, Derek mira figuras, imágenes, pero si usted le enseña el arca de Noé, los animalitos, comienza a señalar. Bueno, ahí empiece, hermano Juanito. Ahí empiece, consígase la mejor Biblia que pueda comprar. Si no, haga lo que tiene que hacer. Hay que trabajar eso. ¿Por qué dice la Biblia? Porque la disciplina del Señor comienza. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar, lo mandemos al amarro o a donde podamos nosotros mandar.
si nuestros hijos no aprenden a amar a Dios, se nos pierden, hermanos. Se nos van. Por eso la amonestación del Señor. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, eso implica que el padre tiene que aprender también. Yo les digo a los hermanos, la gente conoce la Biblia por seccioncitas, ¿verdad? Salmo 37, 4 y 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Salmo 23, yo les digo en los funerales, repitamos el Salmo 23, casi todas las personas lo saben. Y se van por otro versículo así, y miran, conocen la Biblia por pedacitos. Entonces los papás tenemos que conocer todo el plan, toda la historia de la revelación. ¿Para qué? Para que nosotros nos ubiquemos en el plan de Dios y podamos ubicar a nuestros hijos ahí. La amonestación del Señor. El reto es grande. Bueno, Abraham Lincoln, conocen el dicho de Abraham Lincoln que él decía: si me dan 6 horas para cortar un árbol, yo usaría 4 horas para afilar el hacha. Es un dicho famoso que ellos tienen. Muy bien, apliquémoslo a crear a un hijo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuánto tiempo usa usted para afilar su hacha? ¿Hace cuánto no lee la Biblia? A mí me gusta leer la Biblia aquí porque aquí es el único lugar donde algunos leen la Biblia. Y me gusta leer párrafos grandes. Pero el tema es, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a hablar con Dios? Y dice: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de este bebé? Enséñame, Señor, a enseñarle. Bueno, cuando le preguntó a usted, Señor, ¿estoy haciendo bien, Señor, con mi dinero? ¿Estoy administrando bien? ¿Estoy tratando bien? Háblame, Señor, sobre esas cosas. Bueno, esa parte implica que yo tengo que tener una relación con el Señor. Einstein dijo: con Dios no se juega a los dados. Porque algunos se agarran la Biblia y dicen: bueno, Señor, háblame, pues. Y ya aparece, ya saben esa historia, ¿verdad? Donde dice que aquel hombre que leía la Biblia, a ver si la puedo contar bien, abrió la Biblia y dice: háblame, Señor, ¿verdad? Háblame, Señor. Y entonces encontró una porción que decía: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué se tratará eso? No, mejor no se las digo, hermanos, porque ya se me... Esa era la conclusión, ¿verdad? Que dice que era Judas, ¿verdad? Que Judas estaba indeciso. Dijo él: lo entrego o no lo entrego. Y había un hombre, aquí hay uno, dijo, y él se le encontró con eso, ¿verdad? Y no cerró, dijo: no, esa no es la palabra de Dios para mí. La volvió a cerrar y la abrió y dijo, y entonces apareció cuando Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces fue y encontró la siguiente y dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer yo, hombre? Buscó, dijo: ¿qué es la palabra de Dios? Y entonces fue y se ahorcó. Salió. Y ahí tenemos a Judas ahorcado. Más o menos por ahí va, hermanos, la historia. Pero... entonces, las cosas de Dios tenemos que trabajarlas bien. Entonces yo le pregunto a usted, padres, no vamos a tirar los dados para ver dónde nos cae ahora la voluntad de Dios. Así toman decisiones algunas personas, ¿verdad? Dicen, estábamos hablando con un hermano un día de estos y diciendo: hermano, no es... Él dice: yo le he dicho al Señor que si ese es el trabajo, que Él me abra las puertas. Él está dándole a Dios toda la responsabilidad. Yo le digo: no es así, hermano. Usted tiene que discernir si ese trabajo es el conveniente, si el horario, si usted va a poder ser mejor hombre ahí, si va a poder desarrollarse, si no le van a meter ahí a hacer business sucios. No le conviene, diga no. Pero así es como la gente toma las decisiones: tira los dados y piensa que la voluntad de Dios. Entonces con los hijos no podemos hacer eso. A ver qué sale con Derek. ¿Cuál es el plan de Dios para Derek? Pues dice la Biblia: los bendijo Dios
Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y nosotros creemos que en esa bendición está la bendición para todos los seres humanos. Y lo bendijo Dios, y le dijo: fructificad, multiplicad, henchid la tierra. Ahí está el núcleo de la bendición para este niño. Ahora, ¿cómo se lo lleva usted, Jugal? Entonces, los hijos necesitan, hay por lo menos dos etapas, creo yo, voy a decirlo así, hermanos, dos etapas en la enseñanza. La primera es cuando usted tiene que ser muy directivo, ¿verdad? Tiene que escoger la enseñanza. Usted tiene que decir: bueno, le voy a enseñar eso, ahora le voy a enseñar otra cosa, y ahora le voy a enseñar otra cosa. Tiene que ser muy directivo, haciéndole: no, así no lo hacemos, mirá, lo hacemos de esta forma. Y nosotros modelamos, enseñamos muchas veces. Como lo que yo les he dicho, ¿verdad? Saludar, ¿verdad? Derek saluda así, saluda así. Y es muy amoroso también, hablando de él, ¿verdad? Bueno, saludar. ¿Cuánto cuesta que nuestros hijos digan buenos días a todos en la casa? Buenos días, tío, buenos días, tía. Salude, diga buenos días. Y nosotros pasamos repitiendo, ¿verdad? Al fin, ellos dicen buenos días. Bueno, tiene que ser muy directivo. En esta etapa, oramos con ellos, oramos por ellos, oramos con ellos, leemos la Biblia, les contamos historias, les narramos todo lo que pueden hacer, les ayudamos a encontrar las aplicaciones para su vida, les ayudamos a solucionar sus problemas. Pero llega el momento en cuando estamos como sembrando directivamente, ¿verdad? Plantando la semilla que necesitarán para su vida. Luego viene la etapa, hermanos, cuando tenemos que ser más o menos directivo. Cuando tenemos que ayudarlos e inducirlos para que tomen decisiones. Se encuentran con los hijos, se llegan a la adolescencia y se dan cuenta que a ellos les gustan las chicas, a los varones. Y las nenas se sienten atraídos. Cuidado, estás con las niñas, ¿verdad? Como hacían antes, solo nos sentaban, hermanos, las mujeres aquí, los hombres aquí. ¿Por qué? Ay, Dios me guarde. Yo a Blanqui no le toqué ni la mano en el seminario, porque no se podía hacer eso, hermanos. ¿Ya? Entonces no es que tenemos que alejar a nuestros hijos. ¿Cómo les enseñamos a manejar esa parte? Entonces agarramos toda esa parte y comenzamos a inducirlos para que aprendan. Yo les digo a los adolescentes: sean buenos amigos, cultiven la amistad, pero no es el tiempo de noviazgo. Este es un tiempo de enamoramiento que les van a traer. Les explicamos y les ayudamos. Creamos relaciones entre ellos, les ayudamos y les animamos para que sigan haciendo decisiones. Bueno, reciben dinero, ¿verdad? Reciben dinero, muy bien, ¿verdad? Reciben dinero y un tío, un hermano le regaló dinero y le dice: ¿y qué vas a hacer con ese dinero? Pues yo voy a comprar tal cosa, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué hemos dicho de las finanzas? Es un buen momento, hermanos, para redirigir lo que usted ya ha enseñado sobre el diezmo y la ofrenda. Dice: hijo, no te puedes gastar todo ese dinero, recuerda, porque hay algo que tienes que devolverle a Dios. Y ahí comenzamos a trabajar con ellos, porque crearlos en disciplina y amonestación del Señor es nuestra responsabilidad. Llega la edad, hermanos, cuando finalmente ocurre lo que pasó en Lucas capítulo 15. Un día hay una reunión familiar, una cena, y dice: papá, el menor, yo quiero que me des la herencia que me corresponde. Para nosotros eso no suena a ninguno, no tiene ninguna, pues qué macizo diríamos nosotros, ¿verdad? Pero en el mundo oriental era como decirle al papá: papá, yo realmente quisiera que estuvieras muerto, ¿verdad? Porque uno nunca le pedía la herencia al papá, porque la herencia se la daban a uno hasta que él moría. Entonces, la cosa que dijo este muchacho fue dura para el padre. Hubo una tremenda discusión, ¿verdad? Pero dice papá que se la dio y se la malgastó toda, ¿verdad? Me pregunto yo si esto es realmente un padre, ¿verdad? Pero
en el amor del Padre. ¿Por qué? Porque llega un momento, hermanos, cuando nuestros hijos ya son capaces que tienen que tomar sus propias decisiones. No podemos seguir agarrados de la mano de ellos, ¿verdad? No, ¿cómo te vas a ir? Yo te quiero aquí, obligado te quedas, ¿verdad? Eso no lo hizo el Padre, sino lo soltó. Quizá tenía la esperanza que tomara una buena decisión con lo que recibió, pero tomó todas las malas decisiones que un adolescente puede tomar. Y entre esas, desperdició todo y terminó en harapos y en aquel chiquero. Y ahí se acordó y dijo, no puede ser que yo viva aquí muriéndome. Entonces decide regresar. Y cuando regresa, se encuentra al Padre. Porque el amor del Padre no está condicionado a cómo se comporte el Hijo. ¿Me explico? Es el mismo principio que hablamos acá, hermanos. La esposa no se sujeta al, no respeta, es la palabra que yo quiero usar. No respeta a su esposo porque su esposo lo merece. O sea, ha hecho todos los puntos, sino porque ama al Señor y incondicionalmente lo va a respetar. Y el marido no respeta, no ama a su esposa porque su esposa hace todo lo que él quiere, nunca se equivoca, sino él la ama y decidió entregarse con él. El Padre educa al Hijo, lo cuida y su amor es incondicional. ¿Qué haga el Hijo? Esa es la decisión del Hijo. Porque tenemos que aprender que no podemos seguir manipulando a nuestro hijo. Ahora, pero él tiene que tener una edad. Por favor, eso no sea a los 14 años, ni a los 15 y menos ahora, ni a los 18. ¿Verdad? Yo veo que la madurez de los patojos está llegando como a los 28. Lo que antes era para nosotros 20 años, hermanos, ellos es 28 años ahora. Cuando llegan al punto de equilibrio. Bueno, lo que quiero decir es, pero yo quiero el cuadro que quiero decir. Dios ama incondicionalmente. Se dedicó a ese muchacho, desperdició todo. Y cuando él regresó, se encontró con el Padre. Pero en la fiesta, el otro hermano no quería entrar. No quería entrar. Dijo, no puede ser que tú le estés dando a mi hermano que derrochó todo, que lo estés tratando con bien, de que él mereces que nunca, ni tu nombre, bórralo de la lista. Eso es lo que quería el hermano mayor. Sí, hermanos, a veces sí queremos que este se merece que se lo lleve a la trampa. Sí merece que se lo lleve a la trampa. Pero lo que el Padre hizo fue, abandonó la fiesta, salió a buscar a su hijo y le dijo, hijo, yo te amo a ti. Que yo ame a tu hijo no quiere decir que te voy a disminuir el amor. El amor que yo te tengo a ti. Yo los amo a los dos. Y si no entras a la fiesta, me vas a provocar un dolor. Yo me pregunto, al final, los hermanos dicen que ese es el pueblo judío. Bueno, muchos han entrado. Quizá ese hermano regresó. Pero ¿qué quiero decir? ¿Cómo trabajamos con nuestros hijos? Con el amor genuino. No manipule a sus hijos. Si no te portas bien, no te presto el celular. Hermanos, háganlos que se comporten bien. Y después decida premiarlos con lo que usted quiera premiarlos. Este tiempo es el tiempo más complicado, creo yo, para los padres. Porque cuando son niños, uno puede decidir por ellos. Uno toma las decisiones, uno les da lo que necesitan, uno les compra la ropa. Pero cuando llegan ellos, en donde ellos tienen que elegir, ¿cómo le cuesta a uno ir rompiendo esa tensión? ¿Por qué? Porque entre las buenas decisiones también hacen equivocaciones. Y uno no quisiera que se equivocaran nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, esta etapa es importante, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo lo que veo es que los papás nunca se desatienden de los hijos. ¿Verdad? Mi mamá llegó a los 96 años y siempre mi mamá tenía reprensiones para mí. Siempre tenía instrucciones para mí. Bueno, siempre tenemos que estar con los papás.
Dice la palabra del Señor. Bueno, aproveche estas dos etapas. ¿En qué etapa se encuentra usted? Puede ser que usted ya está en la etapa primaria. Puede ser que usted está en la etapa donde los hijos tienen que soltarlos. No los aprisione a usted. Si él es un adulto, exígale tomar decisiones. Como decíamos, estábamos recibiendo una clase de consejería, dice que a los hijos adultos, ¿verdad? A los hijos adultos no nos tenemos que echar de la casa, pero sí tenemos que empujarlos, decía. Tenemos que empujarlos, que salgan, que prueben la vida por sí mismos, que no sigan dependiendo de usted. Esa es la, bueno, aproveche la oportunidad. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Claro que el necio, hermanos, el necio, ¿cómo dice? El que oye consejo, el que no oye consejo, por el pellejo. El necio tiene que sufrir todo para ir aprendiendo. El sabio ve el mal y se aparta. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y aquí es donde ustedes tienen que enfocarse. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi hijo y mi hija? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Él nunca se aparte de tu camino. Ahora, si quieres ser un mejor padre, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para ser un mejor padre? ¿Qué libro leíste para aprender de la etapa en que tu hijo se encuentra? ¿Qué libro estás leyendo, por ejemplo? ¿Fuiste a alguna clase, algún entrenamiento para padres de esa edad que están en esa etapa de sus vidas en la que ustedes se encuentran? Bueno, la capacitación, el entendimiento, tenemos que aprender a hacerlo mejor. Hay que aprender a afilar el hacha, es la idea. ¿Cómo estás corrigiendo tus errores? Te pregunto yo. ¿Eres una mejor persona ahora? ¿Eres más tolerante? ¿Aprendes a escuchar mejor? ¿Estás respondiendo mejor en las situaciones de necesidad? ¿Cómo eres como persona? Bueno, el liderazgo se construye, no se impone. Hermanos, el liderazgo en la familia se construye, no se impone, pero tenemos que entender las etapas, ¿no? Tienes que aprender a usar la autoridad que Dios te dio sobre tus hijos. No concedas a tus hijos la responsabilidad que tienes tú, porque ellos no sabrán qué decidir. Ellos van a decidir mal, porque dice la Biblia, la necedad está ligada en las espaldas del muchacho, y la vara de la corrección lo apartará de ella. Así que tenés que entender que hay una responsabilidad, y en la autoridad del liderazgo en la familia tenemos que darnos cuenta que Jesús nos dio su ejemplo. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros será el servidor de todos. El liderazgo no es que tú tienes la autoridad, aquí yo mando y aquí yo decido, aquí solo se hacen las cosas que yo digo. Mira, si comienzas así, te va a tolerar y te va a aguantar tu hijo hasta determinadas después. Se va a ir y no va a respetar más tus decisiones. Tienes que aprender a ganar. Por eso cuando Deuteronomio capítulo 6 dice, fíjese que cómo comienza Deuteronomio 6. El oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y luego, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Empieza ahí. Y las siguientes, y estas cosas que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las enseñarás a tus hijos y las repetirás cuando hables en la casa, cuando andes en el camino, al acostarte, al levantarte. Lo pondrás como en las puertas de tu casa, como carteles en tu sala. La idea es que el niño tenía que ver cómo se vivía la ley de Dios cuando él estaba trabajando, cuando él iba en el camino, cuando él estaba haciendo decisiones, cuando él estaba haciendo negocios. No había nada que se escapara de eso. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo estás imitando a Dios? ¿Cómo tu hijo puede imitarte? ¿En qué debe imitarte tu hijo? Fíjese que, por ejemplo, Jesús dice:
Bueno, más bien el apóstol Pablo dice, si alguno tuviese queja contra otro hermano, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonemos nosotros. Pero Jesús dijo, como yo os he amado, ámense como yo os he amado. También dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Santo, santo, santo es el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Me explico, vea cómo la responsabilidad que tenemos de tener una vida que inspire a nuestros hijos. Y termino diciendo, tu compromiso con la iglesia. ¿Qué compromiso van a tener tus hijos con la iglesia? La iglesia es la familia extendida, hemos estado diciendo. La familia, hermanos, en la familia hay que colaborar económicamente, hay que hacer oficio, hay que hacer tareas, ¿ya? Entonces, sé responsable con esta familia también. Entonces, ¿cómo ve tu hijo tu compromiso con la iglesia? Nosotros mediríamos el compromiso de la iglesia. En primer lugar, tiempo de servicio, ¿verdad? Tiempo para la adoración, tiempo, digamos, involucramiento en el trabajo, involucramiento en el sostenimiento del proyecto que tenemos como iglesia. En fin, son maneras en que nosotros pudiésemos colaborar y decir, bueno, mi hijo y mi papá tienen un serio compromiso con esa congregación. ¿Cómo lo veo? Mira, yo te lo puedo explicar. Él se sienta, recibe su cheque, lo primero que hace es, mira, él siempre dice, hay cosas aquí que no vamos a poder hacer a tales horas. ¿Por qué? Tenemos que trabajar ahí. O sea, hay cosas, hermanos, que los hijos ven en nosotros, porque así es la manera de liderazgo. Bueno, en conclusión, ¿verdad? ¿Qué hijo no va a respetar a un padre con todos esos lineamientos? Bueno, es muy fácil, diríamos, pero la rebeldía es un problema del pecado innato. ¿Verdad? Lindo se ven, ¿verdad? Ustedes cuando ellos están contentos, pero cuando sacan lo que son, lo que tienen dentro, nos afligen. Pero tienes que recordar, Jesús vino para deshacer las obras del pecado y del mal. Entonces tienes que conducirlo a Jesús. Bueno, termino este sermón en la historia de el escogimiento de David como el rey. Hace falta un rey, porque el rey que Dios que se había escogido el pueblo, Saúl, no dio la talla. Se perdió en el propósito de Dios. Él pensó que Dios lo había elegido rey para que todo el mundo lo alabara y lo respetara y lo pusieran en pedestales y lo amaran cada vez. Y él no entendió que él era un instrumento de Dios. Entonces Dios decide rechazarlo como rey. Y hace falta encontrar un rey. Esa es la historia de 1 Samuel capítulo 16. Y Jehová respondió a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl habiéndolo yo desechado? Toma tu redoma de aceite y ve a donde yo te diré. Ve a la casa de Isaí, porque ahí me he provisto de un rey. Y entonces llega a la casa de Isaí en 1 Samuel 16, 7, 12. Y Jehová respondió, bueno, cuando llega Samuel, dice que los santifica, quiere decir que los aparta para poder tener una reunión con la familia. Y dice, llama a tus hijos. Y llamó al primero, Abinadab. Abinadab era un toro, ¿verdad? Un muchachón bien dado, bien fuerte. Y cuando Samuel lo vio, dijo, este sin duda es el elegido de Jehová. Y el Señor le dijo, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió,
queda aún uno, el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué historia más preciosa en relación a sus hijos. Imagínate que se necesite un rey en tu nación. Y Dios tiene que buscar uno, y es interesante que busca en una familia. En una familia. Ahora, hermanos, claro que aquí empieza la historia de David, pero así empieza, hermanos. Empieza con un escogimiento de Dios. Mira pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo con tus hijos, porque los días son malos, y los días y los hombres malos irán de mal en peor, dice la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué privilegio más hermoso el que Dios decida ir a nuestra familia y entresacar a uno de nuestros hijos. No quiere decir que Isaí no había hecho un buen trabajo con el resto de sus hijos, pero ya había uno que tenía algo que solo él tenía. Ya. Y Dios lo escoge para ser entre las tres personas más importantes del Antiguo Testamento antes de Jesús: David, por quien nos vino el Mesías. Es hermosa la historia, hermano. Es hermoso ese trabajo que Dios nos ha dado de criar a nuestros hijos y hacerlo bien, porque tarde o luego el Señor los toma y los conducirá a donde Él quiere. Y eso es lo más precioso, lo más grande que puede ocurrir en la vida de nuestros hijos. Así que ustedes son la herencia del Señor para nosotros, dice el Salmo 127. Los hijos son herencia del Señor para nosotros. Son la bendición de Dios para nosotros. Así recordémoslo siempre y trabaje para que esa herencia usted la planifique con el poder y la gracia de Dios. Aprovechamos para orar por nosotros los papás. Padre, tú eres nuestro Padre. Siempre nos preguntamos, Señor, si estamos haciendo, si hemos hecho lo mejor. Porque el ver el futuro para nuestros hijos a veces nos asusta, porque tienen que hacer decisiones claves para sus vidas, para continuar. Pero bendito sea, Señor, porque la promesa tuya es: así bendecirá el hombre, Jehová al hombre que teme al Señor. Sus hijos serán bendecidos. Así que, Señor, yo quiero agradecerte ese privilegio que me has dado de ser padre, de formar una familia, de tener a mis hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido a través de ellos y todo lo que ellos han traído a nuestras vidas, Señor, como bendición. Ahora, Señor, te pedimos la sabiduría para seguir trabajando bien, Señor. Señor, queremos hacerlo bien, Padre. Necesitamos tu sabiduría y tu entendimiento. Necesitamos un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a aprender. Necesitamos mejorar como personas, de tal manera que nuestro hijo pueda hacer unión entre lo que nosotros decimos y la vida que tenemos. Toma un momento para orar por sus hijos, y si tiene nietos, también. ¿Qué Dios quiere hacer con tus hijos? ¿Sabes eso?
están en tus manos, Señor. Pero tú nos vas a mostrar también el camino por donde tenemos que guiarnos. Y por eso oramos, Señor, que nos enseñes a hacerlo bien. Si tenemos que cambiar, si tenemos que desacomodarnos, pero Señor, queremos mostrarles el camino que hemos aprendido en ti. Danos el corazón del Padre que supo cuándo perdonar a su hijo, cuándo buscar al otro, Señor, y traerlo de nuevo a la comunión. Gracias, Señor. Gracias te damos.